Hola amigos de Crímenes y Casos, hoy les traemos un caso nuevo con el que esperamos se sumerjan en esta historia así como lo hicimos nosotros. Muchos aspectos interesantes que se desarrollan en todo el proceso investigativo y sobre todo el suceso en sí. Se voltean los caracteres y ahora quien estaría en el banquillo acusatorio sería una mujer. Evidenciaremos un poco de qué pasa cuando el amor rompe las barreras ideológicas, las edades y los tabúes. El caso de hoy se evidenciaría uno de estos aspectos, casarse con una diferencia de más de 50 años. ¿Alguna vez se han enamorado de alguien 20 años más joven o más mayor? Si es así, seguro que tus amigos te dijeron o te dicen que estás encaprichado y tú mismo te cuestionarías y te molestarías porque no se dan cuenta de que realmente estás enamorado o enamorada. Podrían poner en tela de duda los motivos de la persona más joven, quizás un cazafortuna dirían, o insinuar que todo es por la emoción del momento, o quizás te adviertan que a no ser esto una aventura, tú terminarías aislado, pobre o ambas cosas. ¿Es esta más o menos la clase de apoyo que se recibe cuando esto pasa? Pero ¿qué pasa si tus amigos podrían tener razón? Las personas se sienten atractivas al estar con alguien nuevo y sienten cierto orgullo al captar el interés de una persona más joven. Pero existe algo más que eso en una nueva relación. Como ustedes saben, así que podemos dejar a un lado lo mencionado antes. ¿Pueden quizás otros intereses influenciar una relación? Y quizás esos mismos intereses cieguen a las personas. Así fue el caso quizás de Kosuke Nosaki, un hombre de origen japonés que se casó con una mujer 55 años menor que él y que esto le terminaría costando la vida. ¿Quién era Kosuke Nosaki? Era un multimillonario. Kosuke Nosaki era un multimillonario reconocido en Japón por sus peculiares intereses. Él nació en 1941 en la ciudad de Tanabe, prefectura de Wakayama, en Japón. Procedente de una familia sencilla y a como muchos de este país catalogarían una familia ordinaria. Pero poco después, al entrar al siglo XXI, Kosuke ya tenía amasado un patrimonio neto de 6 billones de yenes, que en la actualidad serían unos 43.000 millones de dólares estadounidenses. Pero entonces, ¿cómo fue que Kosuke pasó de provenir de una familia ordinaria y humilde a convertirse en un magnate reconocido en la ciudad? A diferencia de otros multimillonarios de ese país, Kosuke era conocido como mujeriego, y ya a sus 70 años proclamaba que había tenido relaciones con al menos 4.000 hermosas mujeres, y que había invertido alrededor de 3 billones de yenes solo en mujeres y en las diferentes maneras de conquistarlas. Kosuke llegó a publicar 2 exitosos libros en Japón, donde retrataría sus vivencias y cómo se había convertido en un hombre muy rico solo para poder dormir con las mujeres más hermosas. La razón por la que ganó dinero es por salir con mujeres atractivas. Rezaba un pasaje de su libro, publicado en el año 2016, cuyo título es Don Juan de Kishu, refiriéndose a la región de Japón en la que éste vivía. No me interesan los autos ni tampoco las casas. En cambio, tengo un deseo sin límites de mantener relaciones sexuales con mujeres bellas. Confesaría en el libro que además incluía capítulos sobre cómo seducir a estudiantes universitarias y azafatas en aviones. Es por todas estas declaraciones y su bien reconocido patrimonio que Kosuke se convirtió prácticamente en una celebridad en el país, puesto que no tenía restricciones a la hora de expresar sus deseos y sentimientos. Y por todo esto, la gente lo apodó Kishu Don Juan, Kishu refiriéndose a la prefectura Wakayama donde Kosuke o Don Juan residía. Pero entonces profundicemos un poco más en la flagrante vida que llevaba Kosuke y que lo terminó llevando hasta su muerte. Kosuke provenía de una familia sencilla que llevaba un pequeño negocio de licorería. Provenía de una familia numerosa, eran un total de 7 hijos, siendo Kosuke el menor de estos. Y por supuesto, el más consentido por sus padres. A los 16 años, Kosuke decidió que ya no quería estudiar,
abandonando así sus estudios secundarios. Empezaría a trabajar como un repartidor en la misma licorería. Sin embargo, Kosuke terminó robando licores y los terminaba vendiendo a precios más bajos a sus consumidores. Ya a sus 20 años y con más ambiciones, Kosuke se dio cuenta del creciente mercado de los condones y empezó con esto para ganar más dinero. En esta etapa de su vida, Kosuke comenzaría a involucrarse con muchas mujeres que vendían sus servicios en los lugares que éste frecuentaba. Más tarde empezaría a trabajar en la industria inmobiliaria que lo convertiría en un hombre muy adinerado, dinero que lo utilizaba sustancialmente para conseguir mujeres. Kosuke no tenía problema alguno en gastar dinero en las mujeres sin complacer sus más grandes deseos. Nunca tuvo hijos con ninguna de las mujeres con las que había compartido. Kosuke también se había casado 3 veces. Su primera esposa, 30 años menor que él, había solicitado el divorcio rápidamente porque no podía más con el control obsesivo de Kosuke. Su segunda esposa, 50 años menor que él, poco tiempo después de haberse casado en el 2016, se habría divorciado de este, llevándose consigo una vasta cantidad de joyas familiares con un valor estimado 60 millones de yenes. Después de esto, Kosuke tendría entrevistas públicas con medios locales donde exclamaba que a él no le importaba el dinero y que podía compensarla, pero que no podía llevarse las joyas familiares. Este incidente en especial lo convirtió en una figura reconocida en los medios y la población en sí. Pero Kosuke le apostaría al amor nuevamente y conocería a su última esposa, una joven de 22 años, 55 años menor que Kosuke. Esta última siendo Saki Tsudo, o Tsudo Saki, popularmente conocida. La había conocido en el año 2017, cuando ella tenía 21 años. Se conocerían en el aeropuerto Haneda en Tokio, tropezando estos a causa de que Kosuke se había sentido instantáneamente atraído por la bella y ambiciosa Saki, quien al momento de hablar se presentó como una modelo. Comenzaron a salir y rápidamente ella se volvió la chica favorita. Al casarse en febrero del año 2018, le prometió proporcionarle una asignación mensual de 1 millón de yenes. La gente, los amigos y familiares de Kosuke no creían que ésta se había casado por amor y tampoco creían que Kosuke no podía dormir con otras mujeres, como lo había mencionado. Sin embargo, Kosuke se sentía muy feliz y estaba muy seguro de que sería feliz en su matrimonio, como lo relataría él mismo en la prensa. Saki Tsudo nació en Sapporo, Hokkaido. Es la hija de en medio de una familia de clase media. Era una niña tranquila que disfrutaba del tiempo a solas leyendo manga. Asistía a la escuela y sus compañeros decían que no estaba muy interesada en estudiar o hacer algún deporte. Era una chica japonesa normal y tranquila que parecía ser un poco tímida. Sin embargo, más tarde, en la escuela secundaria comenzó a interesarse por el dinero, las marcas y la belleza. Tenía muchísimos productos de Chanel, que son bastante caros en Japón y difíciles de conseguir para los estudiantes. Después de graduarse de la escuela secundaria, decidió asistir a una escuela vocacional de belleza y maquillaje. Por esta época se sabía que trabajaba de noche como prostituta en un trabajo llamado Delivery Health. Debido a que esta actividad es ilegal en Japón, existe una laguna o falta de información en las mujeres que ofrecen este tipo de servicios. Estas mujeres conocen a hombres en hoteles de amor y reciben dinero por ofrecer servicios, pero no penetración real, que es lo único que es ilegal. Por supuesto, por un poco más podrían ofrecer más cosas y nadie se daría cuenta. Mientras asistía a la escuela de belleza, Saki también trabajaba como actriz adulta en videos pornos japoneses. También visitaba un club anfitrions, la versión masculina de los clubes de anfitrionas, y ella estaba enamorada de un anfitrión. Ella gastaría cientos de dólares yendo al club, comprándole bebidas y dándole grandes propinas que se requerían para tener tiempo privado con un anfitrión.
Eventualmente se mudó a Tokio, por lo que Saki también decidió seguirlo. Después de graduarse de la escuela de belleza, se dirigió a Tokio para seguir al anfitrión, pero le dijo a su madre que iba a buscar trabajo como esteticista. En cambio, continuó con su trabajo de video para adultos y como anfitriona. Tras conocer a Kusuke, parecía que el matrimonio era una situación de ganar-ganar para ambas partes. Saki ahora estaría casada con un hombre que valía alrededor de 5.000 millones de yenes, alrededor de 45.000 millones de dólares. Tras conocer a Kusuke, parecía que el matrimonio era una situación de ganar-ganar para ambas partes. Saki ahora estaba casada con un hombre que valía alrededor de 5.000 millones de yenes, alrededor de 45 millones de dólares. Y podía viajar por el mundo y vivir la vida lujosa con la que había estado soñando desde la escuela de secundaria. Kosuke ahora estaba casado por tercera vez con una modelo alta y delgada que era 55 años menor que él. Kosuke, como habíamos mencionado antes, no tenía hijos, pero tenía un perro llamado If. If era el perro salchicha en miniatura de Kosuke, que significaba todo para él. Él la llevaba donde quiera que iba, gastaba generosas cantidades de dinero en su comida, moda y cuidado. Incluso solía decirle a los periodistas que podría dejarle toda su herencia a ella cuando muriera. Un medio local informó que el perro de Kosuke murió solo 2 meses después de que Saki se mudó el 6 de mayo y fue enterrado en el patio trasero. If se enfermó repentinamente y la llevaron a la mitad de la noche a ver un veterinario. Desafortunadamente murió luchando en los brazos de Nosaki. Después del incidente, la policía de la prefectura sospechó que el perro de Nosaki podría haber recibido una sustancia o estimulante, por lo que desenterraron los restos del perro y realizaron un examen. Desafortunadamente, cuando se recuperaron los restos del perro, los investigadores dijeron que el cuerpo del perro se había deteriorado demasiado como para detectar residuos de sustancias. El mismo Kosuke estaba conmocionado y entristecido por la muerte, que terminó pidiéndole al monje local en el templo que le realizara una ceremonia conmemorativa. Le dijo al monje que If se volvió loca en sus últimos momentos y había tenido un ataque. Pero tan solo 108 días después de su matrimonio y 18 días después de haber enterrado a su perro, el 24 de mayo del año 2018, Kosuke Nosaki moriría misteriosamente en su casa a los 77 años. Siendo Saki Sudo quien encontraría a Kosuke desnudo y sin vida en el segundo piso. Inicialmente las autoridades consideraron que su muerte había sido por causas naturales, pero tras completar la autopsia y análisis toxicológico se descartaría la primera hipótesis y se daría a conocer que la causa de muerte había sido un ataque cardíaco causado por una sobredosis o envenenamientos por estimulantes. Las cámaras de circuito cerrado alrededor de su casa mostraron que solo Kosuke y otras 2 personas habían entrado o salido de la vivienda. La primera era su esposa Saki y la otra persona era un ama de llaves o asistente de hogar de unos 60 años que había estado trabajando para Kosuke durante 30 años. En el momento en que la autopsia se completó, se reveló que la causa de muerte había sido por uso excesivo de sustancias. Su esposa fue listada como la primer sospechosa. Uno de los motivos para creer que Kosuke había sido asesinado es porque él no habituaba a consumir o su esposa misma no tenía antecedentes de consumir. Durante las debidas inspecciones no se encontraron marcas de agujas, por lo que se pensó que la manera de suministrar la sustancia había sido a través de las bebidas. Cuando llegó la policía, tanto Saki como el ama de llaves fueron interrogadas inmediatamente. Durante la investigación, una vez que se reveló que Kosuke no había muerto por causas naturales, se descartaron otras hipótesis. Kosuke estaba en medio de los preparativos para la fiesta de despedida de su perra If y se había puesto en contacto con muchas personas, incluidos los medios de comunicación y un músico, para tocar en el servicio de If.
Era poco probable entonces que se hubiera quitado la vida antes de despedirse de su amada mascota Eve. La policía tomó muestras de orinas de todos los que estaban alrededor de Kosuke e inició una investigación sobre el asesinato de Kosuke Nosaki. Según el informe del Tokyo Reporter, un hombre que asistió al funeral de Nosaki le dijo a Saki: «Debe ser difícil considerando la muerte de su esposo», a lo que ella respondió: «En realidad no. Durante la mayor parte de los procedimientos del funeral, también se la vio usando su teléfono inteligente y hablando agradablemente con el ama de llaves». Al poco tiempo después de la muerte de Kosuke, lo menos que Saki hizo fue sentir la falta de quien fuera su esposo, y se sometió a cirugías plásticas y rápidamente comenzó una batalla legal por la herencia de Kosuke. Sorpresivamente, nadie vería estas acciones como sospechosas. Tiempo después, otra persona sería señalada como posible sospechosa, y esa era la cuidadora del hogar, Junio Taketa. Ella había sido la segunda persona en ver el cuerpo de Kosuke, y ese día ésta había salido de la casa a eso de las 4 de la tarde y había regresado hasta las 8 de la noche. Es hasta las 10 de la noche que Sudo la llamaría para decirle que Kusuke estaba muerto. Este giro de la historia también revelaría que Kusuke había tenido una relación sentimental con Junio, quien se había conocido 30 años atrás y habían comenzado una relación. Sin embargo, esta relación amorosa no duró mucho tiempo, pero se mantuvo al lado de Kusuke, convirtiéndose en la asistente de este por más de 20 años. Junio había amasado una fortuna al trabajar junto a Kusuke y había vivido siempre en Tokio. Las autoridades y las personas se preguntaban si ésta tenía un motivo para asesinar a Kusuke. Quizás sentía celo de la relación de Kusuke con su nueva esposa. Quizás Kusuke había hecho algo que le había incomodado. Todas estas preguntas se hacían las autoridades, quienes la interrogaron múltiples veces, intentando encontrar respuestas a sus dudas. Aunque las autoridades estaban dando vueltas en círculos y no lograban encontrar pruebas que indicaran el principal asesino de Kusuke, siendo así que el caso siguió bajo investigación lenta pero consistente por los próximos 3 años. Es en abril del año 2021 que las autoridades arrestaron a Sudo Hayaki con diferentes pruebas que apuntaban directamente a Sudo como la única y principal sospechosa del caso. Según los informes, Sudo había estado solo con Nosaki durante al menos 4 horas cuando colapsó después de la cena y murió. Nosaki en los últimos días le había llevado los papeles de divorcio a Sudo porque Sudo se negaba a vivir en la mansión de su esposo. Prefería quedarse en un lujoso apartamento de Tokio para hacer su vida independiente. Pero Sudo había negado a firmar los papeles, generando en sí tensión en la pareja. Otro factor que levantó sospecha en las autoridades y sobre todo en las personas que seguían el caso es que Sudo nunca le había confesado a su familia que se había casado con Kusuke. Las autoridades también revelaron que Sudo había buscado información en su celular sobre drogas antes de la muerte de su marido, información sobre sustancias potencialmente mortales y que pasaran desapercibidas en análisis forenses. Además, se logró establecer relación entre Sudo y la persona que le había vendido dichas sustancias. El motivo de Sudo para matar al que fue hasta entonces su marido no habrá sido otro que económico, de acuerdo a las autoridades, pues quería disfrutar de la millonaria herencia que quedaría a su nombre en caso de fallecer, a pesar de que el testamento de Nosaki especificaba que la mitad de sus bienes y propiedades serían donados a la ciudad de Tanabe. El caso, como antes mencionado, había registrado pocos avances por 3 años, pero en enero del año 2021 una revista sensacionalista semanal había informado de que Sudo tenía planes de mudarse a Dubái, y esta puede haber sido el detonante o la razón principal por qué la policía decidió actuar en su contra, para prevenir que ésta saliera del país en un intento de huir de la justicia y exiliarse en Dubái. Es así como entonces concluimos el caso del día de hoy, amigos. Díganos qué les parece. ¿Creen ustedes en que Sudo haya asesinado a su esposo
o su sugar daddy, como en muchos medios se le ha conocido la relación entre Sudo y Kusoke, o que su asistente de hogar por celos haya cometido el acto o por cuestiones ambiciosas. Déjenos sus comentarios de qué les pareció el caso, de qué les parecen ese tipo de relaciones que en la actualidad aún es un tabú hablar o inclusive tener este tipo de relaciones con personas bastante grandes o de una edad bastante considerable la diferencia. Entonces amigos, nos vemos hasta en otro video. Denos like si les ha gustado el video, coméntenos, eso nos ayuda muchísimo a saber qué es lo que más les gusta.